Te hablan de la cripta. De las muchas experiencias que tuve en el pasado con lo paranormal, esta sigue siendo hasta ahora la más difícil. Aún platicarlo me cuesta un poco. Voy a empezar diciéndote que, si hubiera sabido en aquel entonces lo que sé ahora, nunca, por ningún motivo, hubiera hecho nada de eso. Acababa de cumplir los 14 años, ya sabes, una edad donde la rebeldía se hace presente a la más mínima provocación. Yo era pueblerino y de una familia devota cristiana, así que casi todo era prohibido para mí. Pero yo no me quedaría solo con las ideas inculcadas. Varios días navegando por internet encontré varios sitios web satanistas. Yo era una presa fácil de atrapar. Esta web en realidad era un sitio de devoción hacia Satanás. Era una versión del satanismo, pero en esta no se adoraba realmente, sino se reverenciaba. O eso era lo que querían que supieran los demás. En este sitio podías encontrar diferentes entidades demoníacas, sus nombres, rituales, habilidades de estos y sobre todo, la forma de invocarlos. Mi curiosidad aumentaba y mis incredulidades también. Así que decidí empezar a practicar algunos de los rituales. Estos eran ciertas meditaciones para fortalecer la mente y empezar a adquirir ciertos poderes. Al fin pensé que por meditar no podía dañar a nadie. Hice todo lo que leí en el sitio, al pie de la letra, y fui muy constante. Al pasar los primeros días, empecé a notar un dolor en la frente. Era un dolor intenso. Poco después de eso, empezó a ocurrir. Un día, escuchaba la radio. Pude predecir la siguiente canción que tocarían. Pero esto no fue lo único. Platicando con amistades, yo fácilmente podía terminar la frase que estaban por decir, o aún mejor, incluso podía proporcionarles la siguiente oración que dirían. Y aunque esto pueda sonar inofensivo, aún no sabía a lo que me estaba enfrentando. Mis habilidades fueron en aumento. La codicia por obtener más poderes me hizo entrar de lleno en esta secta. Anhelaba empezar el rito de iniciación. Recuerdo que era el mes de mayo. Estaban iniciando mis vacaciones. Para ese momento, mi gusto por el satanismo no se lo había contado a nadie. Era un secreto. Una de esas tardes aburridas, tomé mi bicicleta y empecé mi paseo por un camino que conectaba con la del vecino. Más adelante empezaban pequeños bosques, de los cuales tengo hermosos recuerdos, hasta ese día. Al adentrarme a uno de ellos empecé a sentir mucho frío. Cabe mencionar que después de mis invocaciones, a veces solía ver almas en pena. Una de las cosas que podía hacer era saber la edad de esa alma en pena, su nombre o a veces hasta la forma en que murió. Aclarado ese punto, me familiaricé de inmediato con una presencia que estaba muy cerca. Busqué entre los árboles. Esta vez fue diferente de las demás. Fue casi imposible saber de quién se trataba. Lo único que pude notar es que era masculino. Paré mi bicicleta. Empecé a buscar entre los árboles. Ahí, en medio de una fila de árboles, estaba una sombra muy alta. Medía poco más de 2 metros de altura. Desde donde yo estaba no pude distinguir sus características, pero tenía un tono muy extraño que parecía fundirse con los árboles. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunté casi exigiéndole una respuesta. No habló ni se movió, pero después de un momento tuve una sensación que jamás había experimentado. Era como si pudiera comunicarme su voluntad, sin pronunciar palabra alguna. Ven. Me hizo señas la sombra, pero me negué. Me insistió por un momento que me adentrara hacia los árboles donde estaba, pero me resistí. Casi me ordenaba que fuera, aunque esa sombra se resistía a salir donde yo estaba. Imagino que porque donde me encontraba yo en mi bicicleta estaba en pleno rayo de sol.
y él estaba en ese refugio de árboles sombríos. Lo único que se me ocurrió decirle fue que mañana regresaría. Monté en mi bicicleta y regresé a casa a prender mi computadora y platicar con algunos miembros del culto sobre lo que acababa de pasar. Sin duda ese encuentro fue diferente a lo que yo había vivido. Sin falta al día siguiente regresé, monté mi bicicleta y me dirigí hacia los bosques que yo conocía sin problema. Y como si no hubiera pasado el tiempo, estaba exactamente donde mismo y parecía no haberse movido. Me bajé de mi bicicleta. Desde donde yo estaba empecé a caminar con pasos cuidadosos siguiendo con mis preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Pero esa sombra seguía sin responder mis preguntas. Mientras pasaba esto me di cuenta que esa sombra no era ninguna alma en pena. De hecho, no parecía haber sido humano. Para ese momento la punta de mis pies quedó en la sombra de los primeros árboles y me detuve. Evité a toda costa abandonar la luz del sol. Sentía que de alguna forma tenía más seguridad. En ese instante, la sombra se movió de una forma muy difícil de explicar. Esa cosa se multiplicó alrededor mío. Dejó de ser solo una sombra para convertirse en una gigantesca niebla oscura. Me rodeaba, y su altura era de más de 2,5 metros, o quizá un poco más. Sentí un golpe. No puedo describirlo físicamente, pero tengo la seguridad de haberlo sentido. El golpe fue tan fuerte en la espalda que dejé de respirar por un segundo. Aquella sombra que me rodeaba parecía crecer más lentamente y yo apenas podía respirar. Mi ignorancia me hizo pensar que al correr hacia la luz del sol, lejos de los árboles, yo debilitaría el poder de eso. Qué equivocado estaba. Corrí lo más que pude, dejando mi bicicleta. Ni siquiera me dio tiempo de subirme. Lo primero que hice fue eso, correr. Corrí lo más que pude, pero fue inútil. Esa presencia no corría detrás de mí, sino que aparecía de un lugar a otro, como en una especie de teletransportación. Yo estoy seguro que eso. Sentía placer de sentir mi miedo. Como pude, entré a mi casa, subí a mi habitación y me quedé encerrado casi sin moverme. Ni pensar en decírselo a mi familia. Más tarde, fue la hora de cenar. Tuve que sentarme a la mesa disimulando lo que me había pasado, mientras buscaba de reojo por las ventanas que aquello no estuviera merodeando. Mientras me juraba a mí mismo jamás regresar a esos bosques ni de broma. Esa noche me fui a acostar esperando que nada extraño pasara. Me quedé dormido, pero a medianoche me desperté con sed. Bajé a tomar algo a la cocina y casi al entrar, por la ventana vi esa sombra, pero esta vez se veía mucho más humeante y negro. Y tenía una sonrisa enorme, parecía que le habían cortado con navaja los laterales, dejando una imagen terrorífica. Es hasta ahora lo peor que he visto en mi vida. No he podido superarla. Desde esa noche me seguía a todas partes. A veces se aparecía en la noche frente a mi cama torturándome. En ocasiones se elevaba tan alto por encima de mí que parecía que me atacaría en cualquier momento. Para ese entonces teníamos 2 mascotas, un perrito y un gato. El perro empezó a ponerse agresivo conmigo. Cada que llegaba a la casa gruñía. El gato, en cambio, empezó a evitarme a toda costa. Así viví, aterrado por un tiempo. Yo solo era un aprendiz del satanismo, pero supe que después del ritual de iniciación te asignaban un guardián para que los vigilara. Pero yo jamás hice el ritual. Esa entidad malévola se alimentó de mi miedo. Recuerdo que a veces daba vueltas por mi habitación riéndose con esa gran boca asquerosa. Con los meses, muchos meses, poco a poco dejé de verlo tan a menudo. Aún ronda de vez en cuando en los caminos que frecuento. El terror es real. Vivirlo no se supera. Esto lo quiero dejar plasmado porque quiero dejarlo como una advertencia para aquellos que quieren iniciarse en la oscuridad. Hasta ahora
No puedo darle una etiqueta a ese ser. No creo hacerlo nunca. Gracias si te has quedado hasta el final. Esto fue La Cripta de Abrael y regreso para más historias.